nuestro clan de espíritus de almeja podía transformarse al tragar perlas. El día de nuestra mayoría de edad, nuestro padre trajo una perla de dragón y una perla de sirena para que mi hermana y yo eligiéramos. En mi vida pasada, ella escogió con prisa la perla del dragón, pero no logró transformarse por completo. Solo le brotó un cuerno y acabó convertida en una horrenda serpiente de aguas negras. Yo, en cambio, me tragué la perla de sirena y me transformé en una yegua de una belleza tan deslumbrante que todos los jóvenes élites del clan buscaban mi favor. Incluso nobles extranjeros llegaban con regalos solo para contemplarme. El propio príncipe dragón se enamoró de mí a primera vista, deseando convertirme en su esposa y darme una segunda vida envidiada en todos los mares. Pero la codicia de mi hermana no tardó en mostrarse. Durante la ceremonia imperial, fingió traerme obsequios y me hundió una daga en el pecho. Cuando volví a abrir los ojos, me encontré de nuevo en el día de la elección de las perlas. En cuanto pedí la de sirena, comprendí que ella también había renacido. Mi madre, normalmente serena, palideció y me detuvo con prisa. Decía que la perla de sirena no podía compararse con la de dragón. Mi padre frunció el ceño, recordándome que esa perla la había obtenido tras grandes esfuerzos, pues contenía la posibilidad de la ascensión. En mi vida pasada, cuando mi hermana eligió el dragón, mi madre me consoló con palabras dulces, asegurando que cada perla tenía sus méritos. Ahora comprendo que todo era hipocresía. El silencio de mi padre, que en apariencia nos dejaba elegir con libertad, no era más que una farsa. Esta vez no protesté, incluso cuando mi hermana arrebató la perla de sirena con gesto triunfante. En secreto me alegré, ya había decidido no volver a tocar ese objeto maldito. Mejor refinaría una perla común y seguiría siendo un espíritu de almeja antes que repetir el mismo destino. Su sonrisa altiva y el brillo codicioso de sus ojos no me engañaban. Ella solo veía belleza y rareza, sin saber nada de los oscuros secretos ocultos tras esas criaturas. Los antiguos registros dicen que las sirenas poseen cuerpos humanos y colas de pez, que sus lágrimas se cristalizan en perlas y que su sangre otorga juventud, pero también cuentan que su carne prolonga la vida y que clanes débiles como el nuestro jamás podrían descubrir tales verdades. Al recordar la daga de mi hermana, supe que nuestro lazo estaba roto para siempre. Y esta vez, decidí mostrarle la otra cara de su ambición. Tomé la perla de dragón del estuche, su resplandor de 9 colores giraba deslumbrante, y la otrora gloriosa perla de sirena, en comparación, parecía tan pequeña como un grano de arroz. Mi madre trató de imponerme el deber de proteger siempre a mi hermana menor, de guiar al clan y de ocultar mi brillo tras un velo, como si mi destino no me perteneciera. Mi padre me prohibió decidir mi matrimonio y me recordó que debía agradecer siempre, mientras mi hermana se regocijaba con malicia fingida. Ella no soportaba ver la perla de dragón en mis manos, aunque había escogido la de sirena, su corazón estaba lleno de envidia. Pero ya no era la misma. En esta vida, mi poder superaba con creces al suyo. Aunque la ascensión a dragón no estaba asegurada, convertirme en un dragón de la inundación era inevitable, y ese poder bastaría para protegerme y hacer pagar a todos los que me traicionaron. En el pasado, soporté humillaciones y sacrifiqué mi carne por aquellos que llamaba familia, solo para recibir una daga en el corazón. Esta vez no habría piedad, ya no me tragaría mi orgullo, respondería con un frío desprecio, y haría que cada uno pagara por sus pecados. Si ningún esfuerzo puede darme ni una pizca de afecto genuino, en esta vida me niego a comprometer mi dignidad. Aparentemente aturdida por mi sarcasmo despiadado, los ojos de Corora se abrieron incrédulos. Tú, Sarin, tu hermana solo intentaba ayudar. ¿Cómo te atreves a ser tan desagradecido? El enojado regaño de mi madre dejó un sabor amargo en mi corazón. Mis palabras solo pretendían recordarle a mi hermana que debía cuidarse, pero mi madre no detectó la malicia en sus comentarios y tuvo la audacia de acusarme de ingratitud. Cuando el corazón se inclina, también lo hace su sentido del bien y del mal. Qué lamentable que en mi vida pasada permanecí ciego a esta verdad, sucumbiendo al impulso de defender mi caso mediante agravios. Después de los rituales de derramamiento de sangre para preservar la juventud de mi madre, me aferré a la esperanza de recibir justicia, solo para encontrarme con repetidas decepciones. Mamá no distingue si esto es una preocupación genuina o una malicia velada de mi hermana. Suficiente, es necesario pelear por nimiedades. Las palabras aparentemente imparciales de mi padre pretendían poner fin al conflicto. Esta máscara de culpa compartida solo profundizó el dolor en mi corazón. Cada vez que surgían disputas entre mi hermana y yo, mi padre fingía ignorancia cuando ella ganaba, pero cuando yo tenía razón, se las arreglaba para salir adelante, como hoy.
Qué lástima que en mi vida pasada fui engañado por ese acto, creyendo que al menos era justo, obedeciendo cada una de sus palabras aunque exigiera mi carne. Me tragué sus tonterías de que las perlas de sirena eran muy usadas por nuestros parientes y debía pagar tal fortuna, soportando voluntariamente un dolor insoportable día y noche para asegurar recursos para el clan. Me pregunto si en esta vida, después de aprender el verdadero propósito de la carne de sirena, mi padre aún podría declararse con rectitud que como princesa del clan es natural sacrificarse por la familia. Al ver a mi hermana refinar ansiosamente la perla de sirena, yo también atraje la perla de dragón a mi cuerpo. Qué ridículo que en nuestra vida pasada nuestros padres solo vieran perfección en ella. Naturalmente, la mantuvieron bebiendo sangre de sus parientes y devorando la carne de su propia hermana en secreto, mezclando mi carne y sangre en sus comidas para que ella las consumiera sin saberlo. Su favoritismo fue su suerte. Mi hermana solo veía las virtudes de las sirenas, ciega a su suciedad oculta. La obsesión de esta vida por las perlas de sirena como tesoros supremos me concedió esta oportunidad de ascender como dragón. Olas abrasadoras irradiaban desde la perla del dragón a través de mis extremidades mientras la agonía aplastaba y rehacía mi cuerpo. Mi voluntad se aferraba desesperadamente a la conciencia. Ola tras ola de tormento me golpeaban como el mar contra rocas inquebrantables. Afortunadamente, mis experiencias pasadas habían templado mi espíritu para soportar el dolor, lo que me permitió permanecer consciente durante el bautismo de la perla del dragón. El tiempo se desdibujó en mi mente, pero sentí vagamente que duraba más que mi hermana en su encarnación anterior. De repente, una sensación de aprensión se apoderó de mí. Mi hermana debe recordar cuánto tardó en refinar la perla del dragón en su vida pasada. Tal vez no le importe que yo me transforme en una serpiente fea para acentuar su belleza, pero ¿qué pasará si descubre mi potencial para convertirme en dragón, viéndome lograr lo que ella no logró antes? ¿Se quedará de brazos cruzados? Recordando la daga que atravesó mi corazón en nuestra existencia anterior, no me atrevía a albergar ilusiones. Apretando los dientes, canalicé mi magia para estimular la perla del dragón y acelerar su refinamiento. Todo mi cuerpo ardía con tal agonía que casi grité, pero al superar esa ola, el proceso llegaba a su fin. Con inquietud en mi corazón, forcé a mis ojos a abrirse apenas un poco. Mi hermana, transformada en sirena, me lanzó una mirada sospechosa mientras reunía lentamente energía mágica en su palma. La ansiedad me atrapó, pero permanecí impotente, indefenso. Solo pude observar cómo su hechizo tomaba forma mientras intentaba refinar mi propia energía. Una oleada repentina de magia salió disparada de sus manos hacia mi caparazón, acompañada por su voz teatralmente angustiada. «Oh querido, acabo de tomar forma humana y aún no puedo controlar mis poderes. Ah». Sus palabras fueron interrumpidas por el rugido resonante de un dragón cuando atravesé la superficie del océano, elevándome hacia el cielo mientras mi forma serpenteante se desplegaba en gloria desatada. La energía arcana corría por mis venas mientras los 4 mares giraban con turbulencia ante mi despertar. Por fin asumí forma humana y descendí sobre el dominio de los mares orientales del territorio de los espíritus de las almejas. El débil hechizo rebotó en mis impenetrables escamas sin dejar un rasguño. «Imposible. ¿Cómo pudiste transformarte en un dragón?», gritó Cora incrédula, sus ojos quemando agujeros en mis cuernos gemelos como si quisiera destrozarlos con puro odio. Su mirada goteaba resentimiento y envidia. «Hermanita, ¿qué exactamente estabas tratando de hacer ahora?», exigí con frialdad. Una aura invisible de dominio presionaba a Cora, su rostro se puso pálido como la muerte mientras se tambaleaba hacia atrás, sus ojos nerviosos. La sorpresa y alegría en el rostro de mi madre ante mi transformación se desvanecieron instantáneamente al oír que mi desafío fue reemplazado por su dura reprimenda. «Sarin, ¿así es como se le habla a tu hermana? Solo porque te hayas transformado no significa que puedas olvidar tus raíces». En nuestra vida pasada, cuando Cora se transformó en un dragón de inundación, mi madre dijo que esa metamorfosis elevaba el estatus por completo y me advirtió que no actuara con superioridad como hermana mayor, insistiendo en que mostrara respeto a mi hermano menor. Sin embargo, ahora que he ascendido como verdadero dragón, este es el trato que recibo. Dejando a un lado esas emociones enredadas, solo deseo presenciar hasta dónde puede llegar mi madre. Si no hubiera cambiado de forma a tiempo, ese hechizo suyo habría aniquilado mi espíritu y mi carne. «Hermanita, ¿acaso no tengo derecho a preguntar?». Cora me atacó públicamente durante el ritual de refinamiento. Ni siquiera mi madre pudo fingir que no lo veía y, en lugar de defenderme, criticó mi tono. ¿De verdad era necesaria esa mirada asesina?
Una simple pregunta habría bastado para aclarar el malentendido. Al darse cuenta de su error, Cora miró a mi madre con súplica y comenzó a explicarse. Acababa de transformarse y no podía controlar bien su magia. No había querido golpearme. No tengas miedo, Cora, tu hermana está bien, dijo mi madre, derritiéndose al ver a mi hermana al borde del llanto. La abrazó con ternura antes de volver la mirada hacia mí, deteniéndose en los cuernos de dragón que sobresalían de mi frente. Su tono se suavizó al decirme que Cora no lo había hecho a propósito, que debía ser más comprensiva como hermana mayor. Y allí, tras su espalda, Cora me lanzó una mirada burlona, triunfante, como diciendo, ¿y qué si te convertiste en dragón? Sigues sin ser la favorita de mamá. Me quedé en silencio, hasta que mi padre, con el rostro severo, fijó sus ojos en mis cuernos y luego se volvió hacia Cora. Ella, sorprendida y temblorosa, acabó pidiéndome perdón con evidente desgana. Mi madre, nerviosa, intervino apresurada, riendo con dulzura y diciendo que las hermanas nunca debían guardar rencor. Insistió en que el malentendido ya estaba aclarado, que debíamos reconciliarnos porque ese día celebrábamos nuestras transformaciones. Con un gesto de su manga, dio por cerrado el asunto, y mi padre, sonriente, habló de reunir parientes y organizar un banquete en nuestro honor. Esas palabras cortaron la última esperanza que aún guardaba en mi corazón hacia ellos. La deuda de crianza ya había sido pagada con sangre en mi vida pasada. Esta vida era solo mía. Ya no necesitaba que nadie luchara mis batallas. Mi fuerza era suficiente. Mi vestido de gasa ondeaba como agua viva mientras una aura opresiva se cernía sobre Cora. Ella tosió sangre y cayó al suelo, perdiendo de golpe su arrogancia. Por el bien de nuestra hermandad, dejaré pasar lo de hoy. Pero si vuelves a traicionarme, no dudaré en acabar contigo, le advertí. Mi voz, impregnada de autoridad dracónica, la hizo temblar hasta los huesos. Mi madre, aterrada, quiso alzar la voz, pero la presión de mi aura la silenció. La miré con indiferencia helada. ¿Cómo te atreves?, fue todo lo que dije. Mi padre rugió de furia, pero también quedó mudo bajo mi poder. La dignidad del dragón era absoluta. Entonces, una voz rompió la tensión del patio. Mi mirada se fijó en Axel, el prodigio del clan espiritual de la ostra perlada. Guapo, talentoso y siempre parcial hacia Cora. En mi vida pasada había fingido quererme, pero en realidad conspiraba con extraños, traicionándome. Me había encadenado, arrancado carne y drenado sangre para su codicia. No descansaría hasta saldar esa deuda. Ahora, viendo a Cora desplomada, Axel corrió a protegerla, gritándome que me avergonzara, que me arrodillara y pidiera perdón. Solté una carcajada furiosa. ¿Quién diablos crees que eres?, le grité antes de lanzarle un hechizo. Su barrera se quebró al instante y su cuerpo salió volando hasta estrellarse contra la pared. Apenas respiraba. Cora, entre lágrimas, se arrastró hasta él, como una amante condenada. Mi madre no se atrevió a reprenderme más, se golpeaba el pecho sollozando. Mi padre, enloquecido de ira, me llamó desgracia, pero su voz quedó ahogada cuando un resplandor mágico apareció en el aire. Eran felicitaciones de otros clanes por el nacimiento de una doncella dragón. En mi vida pasada, estos mismos príncipes y nobles me habían traicionado, convirtiéndome en presa de su codicia. Esta vez juré vengarme. Uno a uno, los clanes enviaban mensajes y promesas de tributos. Cora me miraba con envidia, pero pronto disimuló con autosuficiencia. Yo sabía lo que pensaba, que aquel banquete sería su momento de gloria. En la vida anterior, lo había sido para mí, cuando aparecí en forma de sirena y todos quedaron deslumbrados. Hawk incluso me propuso matrimonio en público. Ese día, sin querer, le robé todo el protagonismo. Pero ahora la historia era distinta. Esta vez, la que brillaba con una belleza incomparable era Cora. Esa expresión seguramente traicionó su esperanza de que los acontecimientos pasados se revirtieran. Aunque un dragón del diluvio y un dragón verdadero difieren. Solo en un paso, la brecha es tan vasta como el cielo y la tierra, el banquete puede no desarrollarse como ella desea. Con tantos mensajes de felicitación llegando, mi padre estaba demasiado contento para regañarme. Más. Dirigí alegremente al clan. Para preparar el banquete,
viajé al mar Occidental y conseguí un látigo disciplinario. Este flagelo elaborado con hueso de dragón y piel de serpiente fue diseñado específicamente para la tortura penal. Un solo latigazo que parte la carne, destroza la resolución y envía una agonía que quema hasta la médula. En mi vida pasada dentro de la mazmorra, el más mínimo movimiento provocaba que Haupt canalizara su magia para asestar otro látigo. Cuando me atraparon después de intentar escapar, me azotaron sin piedad hasta que casi perdí el conocimiento. Incluso ahora, el recuerdo de ese dolor insoportable todavía me produce escalofríos. Como no pude dejar que probara ese mismo sufrimiento en esta vida, canalicé mi magia en el látigo de hueso y lo balanceé por el aire con un chasquido. Las ondas surgieron a través del agua, destrozando pilares de coral a varios hand de distancia. Con satisfacción, volví a guardar el látigo en mi manga. Me pregunto cuántos golpes de este látigo disciplinario podrá soportar ese caparazón de cangrejo. 3 días después, el banquete comenzó con invitados de todos los clanes, reunidos bajo un mismo techo. Cora hizo una entrada impresionante con su mejor atuendo, provocando jadeos de admiración entre la multitud, viéndola disfrutar de los focos como una reina presidiendo la corte. No pude evitar sonreír. Dulce hermana, que puedas seguir disfrutando de estos beneficios que trae la sonda de sirenas. De repente, un joven caballero alto y erudito se levantó de las mesas del banquete, atrayendo todas las cabezas de la sala. Al ver ese rostro familiar, apreté con más fuerza el látigo disciplinario que llevaba escondido en la manga. Halcón en mi vida pasada. Se levantó. Así, proclamando su amor y proponiendo matrimonio ante la multitud, sin traerme después nada más que desgracias. Los ojos de Cora brillaron. Levemente, la luz líquida se arremolinaba en sus profundidades, su mirada hacia Hawk ardía con un afecto tácito, sus ojos brillaban con palabras no dichas. La escena conmovió a la multitud, hubo intercambios de miradas y ojos especulativos que se movían entre la pareja. La expresión de su padre se suavizó mientras estudiaba a Hawk con aprobación. Una tranquila satisfacción se instaló en sus ojos, levantando su taza en reconocimiento. Bebió él. Vino de felicitación mientras esperaba él. Siguiente movimiento. Hace tiempo que oigo hablar de la extraordinaria gracia y la incomparable belleza de la segunda princesa. Al verte hoy, realmente haces honor a tu reputación como una visión de belleza celestial, capaz de derribar ciudades. Los halagos elocuentemente elaborados por Hawk claramente tocaron la fibra sensible tanto del padre como de la madre. Ambos llevaban expresiones de absoluta satisfacción, irradiando placer visiblemente. De la cabeza a los pies. Cora se sonrojó levemente, adoptando una postura de mir. Aunque Axel, a su lado, tenía una expresión bastante agria. La multitud percibió un tufo de drama en el aire y dejaron sus palillos para observar atentamente a los jugadores principales. Pero Hawk cambió bruscamente de tema con su siguiente comentario. Me pregunto, ¿cuándo Su Alteza nos honrará con su presencia? Todos estamos ansiosos por contemplar el porte majestuoso de la princesa dragón. Ante estas palabras, el color desapareció del rostro de Cora y su rubor se desvaneció mientras se ponía mortalmente pálida. El salón de banquetes pronto estalló en murmullos de aprobación apenas contenidos.
De hecho, todos estamos aquí por la doncella dragón. Tío B, deja de mantenernos en suspenso y sácala ya. Comentarios como estos se sucedieron uno tras otro, acompañados de varias miradas burlonas veladas, dirigidas a Cora. Las mejillas de Cora ardían de humillación. Su cuerpo se balanceó levemente y se agarró al borde de la mesa, para evitar caer en desgracia. La expresión del padre se congeló por un momento, antes de oscurecerse y convertirse en un ceño fruncido. Le siseó a la criada que estaba a su lado: traed a ese desgraciado maleducado. De inmediato. ¿Cómo se atreve a hacer esperar a todos en una ocasión tan importante? Al ver que esto sucedía, salí de las sombras antes de que la criada pudiera llamarme, ofreciendo una reverencia perfectamente medida. Mis disculpas por la demora, asuntos urgentes me detuvieron. Viéndome vestido sencillamente sin ninguna adoración. Papá frunció el ceño nuevamente justo cuando estaba a punto de reprenderme. El lúpulo se corta. Primero. Su Alteza, la princesa dragón, verdaderamente corta una figura heroica con una gracia extraordinaria. Nuestro clan ha preparado modestos regalos para celebrar tu exitosa ascensión dracónica. Esperamos que los aceptes. Me limité a emitir un zumbido evasivo, mirándolo con una mirada impasible que no revelaba ni alegría ni tristeza. Hawk tomó la delantera y los demás se apresuraron a ofrecer sus felicitaciones, cada uno temiendo ser superado por el resto. Semejante grandeza era inaudita en mi vida pasada. La única similitud con mi vida anterior fue como instantáneamente me convertí en el centro de atención en el momento en que aparecí. Una vez más, Cora quedó excluida de los invitados. Mi mirada se dirigió a Cora y en esos ojos fijos descubrí el veneno y la humillación ardiendo con fuerza. Pero ya no me encojo de miedo como antes. Cuando terminó el banquete, Cora se levantó y se marchó sin dudarlo ni un instante. Convencida de que no dejaría pasar la oportunidad, intenté seguirla, pero mi padre me cerró el paso con severidad. Detente ahí, me dijo, y su rostro se ensombreció. ¿Cómo te atreves a hacer esperar a todos nuestros distinguidos invitados en una ocasión tan importante? Y así vestido, absolutamente vergonzoso. Yo no podía ni siquiera explicar nada. Igual que en mi vida pasada, Cora me había dado deliberadamente la hora equivocada del banquete. Cuando Hawk desapareció de mi vista, canalicé de inmediato mi magia para rastrearlo. Al fin los encontré, sus manos ya estaban entrelazadas y Hawk la miraba con ternura. Tu resplandor eclipsa todo, segunda princesa. Cora se sonrojó, aunque lo reprendió con voz temblorosa: si tu corazón me pertenece, ¿por qué pediste ver a mi hermana en el banquete? Hawk contestó con solemnidad: la orden de un padre no se puede rechazar. Pero en mi corazón solo estás tú. Dime, Cora, ¿sientes algún afecto por mí? Hawk se erguía majestuoso, como jade entre juncos, y su fama resonaba en todos los reinos. Muchas doncellas le habían prometido en secreto sus corazones. Él se inclinó aún más hacia ella, con los ojos brillando, pero lo único que deseo es el corazón de una sola persona. Viendo sus mejillas encendidas, Hawk aprovechó la ocasión y preguntó: ¿vendrías conmigo al territorio despejado de la multitud? Cora, ¿quieres ser mi esposa? Los dedos de ella temblaban, atrapada entre la alegría y la ansiedad. Halcón, tu devoción me conmueve profundamente y nunca querría decepcionarte, salvo en lo referente al matrimonio. Yo no pude evitar reír. Hawk era, sin duda, el noble príncipe de los cuatro mares, difícil de resistir para cualquier doncella. Pero, comparado con el príncipe dragón, no valía la pena mencionarlo. En su vida pasada, Cora había presenciado la eterna devoción de ese príncipe, y sus fibras más íntimas estaban enredadas con ese aire de dragón. ¿Cómo podría sentir siquiera una pizca de amor por Hawk?
Ella solo disfrutaba de la atención de pretendientes ricos y de la envidia de los demás. Ambos representaban una escena empalagosa que solo hacía crecer las ganas de ver cuando se volverían el uno contra el otro. Ya cansada del espectáculo, me di la vuelta para marcharme, pero vi a Axel escondido detrás de un matorral de coral, con los ojos brillando de celos como los de un conejo. Sonreí, aquello se ponía cada vez más jugoso. De repente, un destello dorado atravesó el cielo y se desplegó en caracteres flotantes. Todo mi cuerpo tembló, era la magia de mensaje de Duncan. La invitación era clara, un banquete en el Palacio del Dragón. Esa invitación nunca existió en mi vida pasada. Y, como era de esperar, Cora ya estaba dispuesta a acompañarme. Mi expresión se ensombreció. Nada de esto había sucedido antes, y en mi vida anterior no conocí al príncipe Silas hasta meses después. Esta vez el destino llegaba más pronto, y nadie sabía qué caos traería. Los ojos del monstruo de piedra brillaron en un verde intenso. El rey dragón del este declaró que el favor debía ser honrado, la muerte podía evitarse, pero el castigo era inevitable, a menos de que... El rostro de Cora se iluminó con esperanza mientras suplicaba con urgencia. A menos que alguien te ame de verdad y pueda soportar mis preguntas, los dejaré ir a ambos. De lo contrario, esa persona cargará con el castigo y entrará en el laberinto de piedra. Si nadie puede salvarte, te arrojaré al laberinto. Si vives o mueres, será cosa de tu destino. Al escuchar estos términos, el miedo de Cora desapareció por completo y sus ojos se llenaron de una desafiante confianza. Miró tiernamente a Silas y, con un tono suplicante, dijo: Silas, Cora necesita tu ayuda. La expresión de Cora rebosaba de certeza esperanzada. Aquello era, en la práctica, una oportunidad gratuita para confesar, una obviedad absoluta. La expresión de Silas se oscureció aún más cuando Cora lo llamó por su nombre. Cora debía de creer que así le demostraría su devoción. Cora quedó congelada, a punto de explicar que no se trataba de una prueba sino de una muestra pública de afecto, pero al ver el evidente descontento de Silas temió haberlo enojado y dijo con un deje de queja: no lo quise decir con esa intención. Entonces su mirada se fijó en Hawk. Si no puedo obtener la máxima puntuación, Harry lo hará, exclamó Cora con una voz cargada de dramatismo. El rostro de Hawk se oscureció al oír los términos del monstruo de piedra, pero un alivio pasajero lo invadió cuando Cora nombró a Silas. Una aprensión recorrió el corazón de Hawk al escuchar a Silas, y la invocación de Cora hizo que su expresión cambiara a consternación. Al final Hawk forzó una sonrisa extraña y pasó la responsabilidad. Nada me complacería más que rescatar a Cora, pero viendo a mi hermano tan ansioso, sería inapropiado competir por el honor. Al oír esto, Axel lanzó a Hawk una mirada venenosa. Siempre has peleado por todo antes. Ahora, de repente, juegas limpio. Rechazado de nuevo, Cora no pudo evitar hablar otra vez. No os preocupéis, Axel siempre ha sido magnánimo, a él no le importarán asuntos tan triviales. Axel asintió con entusiasmo, como un polluelo picoteando. Ajá, ajá. Pero que la pequeña Cora no haya pensado en mí primero realmente me duele. Hasta que no resuelva esto no puedo estar seguro de mis propios sentimientos. Hawk se abanicó con un abanico plegable y suspiró, mientras Axel miraba con ojos ardientes. ¿Me robaste mis malditas líneas? ¿Qué se supone que debo decir ahora? Hawk le devolvió una mirada inocente, como si no fuera culpa suya. Cora palideció ligeramente antes de girar la mirada esperanzada hacia Axel. No pude evitarlo, Axel, hemos crecido juntos desde la infancia. Tus sentimientos por mí deben ser completamente puros. Ni siquiera una pregunta gratuita debería fallar. Axel palideció aún más, su rostro nublado por la vacilación. Mi devoción por Cora es tan clara como la luz del día, pero siempre te he visto como a una hermana menor. Me temo que eso no cumple los criterios. Rechazado por tercera vez, Cora se puso visiblemente nerviosa y se volvió hacia los otros pretendientes. Bueno, ninguno de ustedes me rescatará. En este punto aceptaría cualquier ruta de escape, sin importar el costo. La multitud intercambió miradas inquietas hasta que un alma valiente dio un paso adelante y dijo: lo haré. La cabeza del monstruo de piedra crujió al girar y preguntó: si ella se volviera horriblemente deforme, ¿aún la amarías verdaderamente? El rostro del guerrero palideció, pero apretó los dientes y se mantuvo firme. Oh, por supuesto que la amaría, mintió. Una luz roja brotó de los ojos del monstruo de piedra y, en el instante siguiente, el guerrero fue arrojado al laberinto de piedra. El monstruo entonces se volvió hacia Cora. Parece que nadie viene a rescatarte. Con eso, la criatura se preparó para arrojar a Cora a la formación de piedra.
Cora examinó a la multitud antes de declarar desesperada: me casaré con quien me salve. Aunque hablaba para todos, su mirada seguía dirigida a Silas. En mi vida pasada, Silas realmente iba a convertirme en su consorte, pensó ella, asumiendo claramente que nadie más se le adelantaría. Por eso hizo esa atrevida declaración, pero lo único que obtuvo fue un silencio asfixiante. No solo Silas permaneció impasible, sino que ni Hawk ni Axel ni ninguno de sus otros pretendientes dio un paso al frente. No pude reprimir una risa, aquel drama era sencillamente invaluable. El rostro de Cora ardió de humillación cuando el monstruo de piedra la arrojó sin piedad a la formación. Justo cuando el portal se cerró herméticamente, Silas y Hawk saltaron inesperadamente tras ella, y Axel hizo lo mismo en el último momento. Una leve sonrisa se dibujó en mi rostro al ver la escena. El laberinto de piedras encantadas estaba lleno de peligros e ilusiones. Ni siquiera Silas pudo liberarse fácilmente en tan poco tiempo, y yo tuve tiempo suficiente para apoderarme de la espada que legítimamente le pertenecía en nuestra vida pasada, sin que nadie me molestara. Superé rápidamente los obstáculos y reclamé como mío el sable celestial. Cuando el reino místico se cerró, inmediatamente vi a Cora, despeinada y maltratada, acurrucada feliz contra el costado de Silas. Mi mirada recorrió la estancia y, para mi sorpresa, vi a Hawk y Axel parados juntos no muy lejos. Axel le lanzó a Hawk una mirada burlona: no importa cuánto lo intenten algunos, todo es en vano, solo tendrán que ver cómo otros ganan el premio. Por una vez Hawk no respondió, su mirada era inescrutable pero cargada de significado. Ni siquiera te acercarás al golem de piedra, está claro que tus sentimientos por esa mujer no son genuinos. Déjame adivinar, estás tras el liderazgo del clan del espíritu de la almeja. Dadas las circunstancias, ganarte el afecto de la segunda princesa no te dará lo que quieres. ¿Por qué no trabajar conmigo en su lugar? Ayúdame a tener éxito, y con el apoyo del clan del cangrejo apoderarse de esa insignificante tribu de almeja será un juego de niños. Tras mirarse a los ojos durante varias respiraciones, Axel finalmente habló despacio. ¿Qué necesitas que haga? Cambiaron a comunicación telepática, por lo que no pude captar los detalles, pero pude adivinar aproximadamente su plan. Inesperadamente, la aparición temprana de Silas en esta vida también hizo que Hawk comprendiera que no podía retener a Cora mediante lazos emocionales. Entonces, tal como en la vida anterior, decidió conquistar a Axel. Por un instante vi a Silas separarse de Cora y marcharse solo, ocultando mi presencia, lo seguí en silencio. Lo seguí mientras salíamos del Mar del Este, subíamos a tierra y, para mi asombro, terminamos en una ciudad humana. Una pregunta me molestaba: nuestros clanes oceánicos habían habitado en las profundidades durante generaciones, manteniendo una tregua tácita con la humanidad. Desde la infancia, nuestros mayores nos advirtieron que nos mantuviéramos alejados de los humanos y que nunca pisáramos la tierra. ¿Qué demonios hacía Silas a estas alturas? Mientras reflexionaba, vi a Silas realizar un juego de manos, transformando sus lujosas prendas en una tela sencilla y burda. Incluso sus cuernos de dragón desaparecieron, haciéndolo parecer completamente ordinario. Mis ojos se abrieron con asombro. ¿Qué podría estar planeando? Al ver la figura que se disponía a desaparecer por la esquina, no tuve tiempo de pensarlo y corrí tras ella. Después de recorrer innumerables callejones, justo cuando me maravillaba de la familiaridad de Silas con estos caminos ocultos, finalmente se detuvo frente a una casa baja y llamó a la puerta. Cuando entró, trepé a un árbol viejo, solo para casi caerme de las ramas ante la impresión que me causó la escena en el patio. Allí estaba Silas, envuelto en un tierno abrazo con una mujer vestida sencillamente, sus ojos lo decían todo. Esa mujer era inconfundiblemente humana. Al ver la ternura en los ojos de Silas, me sentí aturdido, como atrapado en una tormenta furiosa. Los humanos y los demonios son mundos aparte, ¿cómo podrían estar juntos alguna vez? Mi mente quedó en shock y me costó recuperarme. No es de extrañar que Silas hubiera llegado a tales extremos para mantener cautivas a las sirenas en su vida pasada, todo por el bien de su único y verdadero amor. No tengo duda de lo fugaz que es la vida humana para mantenerme a tu lado. ¿Cuántos de mis descendientes debió matar? Silas conspiró contra mi devoción, conspiró contra mi linaje, todo por esa indescriptible depravación. Tales acciones lo hacen indigno de gobernar los mares orientales. Casi me rompo los dientes de apretarlos, apenas conteniendo esa furia asesina que nublaba mi visión. La espada celestial pareció resonar con mis emociones, zumbando inquieta dentro de mi manga como si estuviera ansiosa por saltar y luchar en mi nombre. Desvié un poco la atención para calmarla, recuperando gradualmente la compostura. Aunque ahora podría intentar luchar contra Silas, la victoria estaba lejos de ser segura.
Además, como príncipe dragón, incluso si lograra matar a Silas aquí, nunca escaparía de la ira combinada del rey dragón, la reina y sus ejércitos acuáticos. No valía la pena sacrificarse por semejante escoria del mar. Sin embargo, ver el tierno e inseparable vínculo entre el humano y el dragón en el patio despertó algo dentro de mí. Informar esto al rey dragón aseguraría a Silas un castigo y, al mismo tiempo, yo ganaría su confianza. Si la disputa se intensificaba aún más, la ruptura entre padre e hijo podría crear una oportunidad. Mi mirada se posó en las redes de pesca que se secaban en el patio, junto a conchas marinas, tortugas, cangrejos y peces, y al darme cuenta sentí cómo se nublaba mi expresión. Ella no era más que la hija de un pescador. Ahora que he ascendido como princesa dragón, provocar la ira del pueblo podría asegurar mi trono. Con ese pensamiento me di la vuelta y regresé al mar del este para informar al rey dragón. Al ver a los amantes entrelazados en el patio, el viejo se quedó sin aliento de horror y me siguió hasta la orilla, y su furia estalló como un volcán. Miserable alimaña, ¿cómo te atreves? Su ira provocó un trueno. Los cielos claros se oscurecieron con nubes de tormenta giratorias y una ambición ardiente encendió mi corazón. Con tal poder a mi disposición, ¿qué miedo podría tener de un simple Silas? Al oír la voz del rey dragón, Silas palideció e instintivamente protegió a la pescadora que estaba tras él. Padre, ¿qué te trae por aquí? ¿Debería haber esperado hasta que causarais una catástrofe? El rey dragón resopló fríamente y una ráfaga brotó de sus fosas nasales. Vuelve conmigo ahora. Silas conocía en lo más profundo que esta despedida podría significar no volver a ver jamás a su amada. Aún no había conseguido retener ni a la sirena ni su perla. Soy un mortal, debió pensar, pues la vida humana de meras décadas pasa en un abrir y cerrar de ojos para la especie dragón. Una vez que el rey dragón lo encarcelara, sería demasiado tarde para cualquier cosa. Padre, nuestro amor es verdadero, te pido tu bendición, suplicó Silas, pero el viejo rey dragón, lamentando el potencial desperdiciado de su hijo, lo trató de miserable tonto. Silas miró con resentimiento, sin ninguna posibilidad contra su progenitor, y tras una lucha feroz fue arrastrado de regreso por el rey dragón. La joven pescadora quedó pálida de terror. Me materialicé frente a ella, flotando en el aire, y exigí respuestas con un tono helado. ¿No sabéis que humanos y demonios siguen caminos distintos? Esta unión impía no puede existir. La pescadora se arrodilló temblando. Perdóname, diosa, realmente creí que mi marido era humano, nunca imaginé que fuera un monstruo. Al ver el terror absoluto en su rostro cuando descubrió los cuernos de dragón de Silas, creí su historia. Le propuse entonces, si es así, ¿estarías dispuesta a olvidar todo esto y empezar de nuevo en otro lugar? Ella se encogió de alegría. Muchísimas gracias por tu divina misericordia, diosa. Utilicé mi magia para borrar sus recuerdos, dejándola con la creencia de que su marido había perecido en el mar, y más tarde la guié para que abandonara aquel lugar de dolor y no volviera a pescar en esta vida. Regresé al palacio submarino y conté todo al rey dragón. Satisfecho con mi trabajo, me recompensó con tesoros como reconocimiento. Al salir del palacio, difundí por los mares la noticia del escándalo de Silas con una pescadora, lo que enfureció al rey dragón y condujo al encarcelamiento de Silas en la mazmorra abisal. Al volver a casa supe que Cora había estado desaparecida varios días. Axel intentaba consolar a mis padres, tal como en la vida pasada, y parecía que Hawk ya había hecho su movimiento, así que corrí hacia la mazmorra. Efectivamente, Cora estaba encadenada a la horca, su cuerpo surcado de heridas, torturado hasta quedar irreconocible, y continuaba suplicando a Hawk por misericordia. Perdóname y te traeré a tu hermana, trato, rogaba él. Mis ojos se volvieron helados y la intención de matar se intensificó. Todos sabían que la carne de dragón mejoraba enormemente el cultivo, extendía la vida y embellecía la apariencia. Aún así nadie se atrevía a codiciarla, y que mi querida hermana hablara de ello tan livianamente era imperdonable. Pero Hawk no era tonto, su mente permanecía afilada como una cuchilla. ¿Tienes nervios para decir eso?, le espetó. ¿No temes el castigo divino? Te sugiero que ahorres aliento. Nunca te dejaré ir, Cora, morirás una muerte horrible. Cuando las súplicas resultaron vanas, Cora abandonó su fachada lastimosa y reveló su naturaleza viciosa. El látigo disciplinario azotó su rostro, dividiendo la carne y extrayendo sangre que, bajo la influencia de la matriz, convergió en un vial, ni una gota desperdiciada. Hawk estalló en carcajadas. Después de tantos castigos, todavía no has aprendido la lección. Aún así, en sus ojos brillaba un rayo de esperanza. Seguramente el hermano Silas vendrá a salvarme, me hará su princesa y cada uno de ustedes que me hizo daño morirá. Hawk se burló de la ingenuidad de Cora.
¿No lo has oído? Silas se enamoró de una muchacha pescadora y el rey dragón lo encerró en la mazmorra abisal. Deja de soñar despierta, ni siquiera puede salvarse a sí mismo, y mucho menos rescatarte. Cora fulminó a Hawk con la mirada. ¿Cómo podría el hermano Silas amar a una muchacha pescadora? Está claro que estás enamorado de mí, seré la futura princesa heredera, no te atrevas a mentirme. Al ver la terquedad fanática de Cora, Hawk se sintió intrigado, y cada palabra atravesaba el corazón de Cora como una cuchilla. Tú mismo sabes la verdad, no tengo motivos para mentir ni podría inventar algo tan elaborado. ¿No fue obvio durante el encuentro con el demonio de piedra en el velo abisal si Silas realmente se preocupaba por ti? No comprendo por qué el mismísimo príncipe dragón sentiría afecto por ti sin motivos genuinos. Ahora comprendía, probablemente compartía mi motivo, la carne y la sangre de la sirena, algo con que expandir mi poder mientras él elegía pasar su vida con la pescadora que ama. Cora volvió histérica. Imposible, me estás mintiendo, y sus ojos se abrieron como platos mientras su rostro se contorsionaba en una máscara frenética. El hermano Silas jamás me trataría así. Estoy destinada a ser la princesa heredera. Él nunca se rebajaría a juntarse con humanos viles, mucho menos con una vulgar pescadora. No lo creo, gritó. Déjame salir. Yo misma le exigiré respuestas. Cora se agitó violentamente, haciendo tintinear las cadenas de hierro, pero la única respuesta fueron latigazos abrasadores que le cortaban hasta el hueso. Tras presenciar suficiente espectáculo, regresé al palacio del rey dragón para congratularme y ganar méritos ante él. El anciano rey había delegado la mayoría de los asuntos de la corte a Silas a medida que su vigor menguaba, y con Silas encarcelado le resultaba difícil soportar la carga en solitario, por lo que mi llegada resolvió el problema. El rey confiaba cada vez más en mí y sus alabanzas resonaron en los 4 mares. Los días de paz continuaron un tiempo hasta que Cora escapó de la mazmorra. Demostró ser bastante ingeniosa y sedujo a los guardias para huir de regreso a casa. Como en la vida anterior, Hawk, al no ver más beneficios, optó por la destrucción mutua y reveló al mundo las propiedades milagrosas de la carne y la sangre de las sirenas. Cuando volví a ver a Cora, la encontré discutiendo acaloradamente con sus padres. Apenas escapé de ese infierno viviente, y ahora queréis drenar mi sangre y cortar mi carne. Incluso las bestias perdonan a sus crías, clamaba ella con voz estridente. La madre la calmó. No somos como esos ladrones, solo tomamos una pequeña porción, no te hará daño en lo más mínimo. Aún así obtendrás joyas y sedas. ¿Por qué rechazar una oferta así? El padre razonó con paciencia. Es una medida temporal para asegurar recursos. Cuando nuestra tribu de almejas se fortalezca, tu estatus como princesa aumentará acorde, nadie se atreverá a tocarte. Recordé con gesto amargo aquellos días en que me debilitaban por las sangrías diarias, anhelando un respiro, y vi al padre invocar toda la autoridad del jefe del clan. El médico tribal lo ha dejado claro. La extracción diaria no comprometerá tu vitalidad. Te hemos criado con todos los privilegios propios de una princesa de esta casa. Ahora es momento de pagar tu deuda. ¿Cómo te atreves a fingir enfermedad para eludir tu deber? La madre, fría, afirmó su autoridad matriarcal. Cada fibra de tu ser viene de nosotros. Después de todos mis sacrificios para criarte, ¿así me lo pagas, rechazando miserables gotas de sangre? Al final cedieron y, con palabras dulces, redujeron la extracción diaria a cada 3 días, pero Cora se mantuvo reticente y se pavoneó ante el clan, jactándose de que el estatus del clan y el flujo de regalos provenían de su benevolencia. Sin embargo, todos sabían que esas circunstancias habían surgido bajo mi dirección del Mar del Este mucho antes de su regreso, y aún así nuestros padres complacieron sus caprichos, difundiendo la falsa historia y atribuyéndome sus logros. Está bien, dejad que causen problemas unos días más, pensé. Una vez que mi gran plan se haga realidad, ajustaré cuentas con ellos. De repente, una mano ensangrentada apareció por la puerta. Axel salió arrastrándose de la habitación de Cora cubierto de sangre. Cora lo atacó sin piedad, lo golpeó hasta su último aliento y luego escupió con desprecio. Gusano patético, morir fue demasiado bueno para ti. Tras maldecir, volvió su veneno hacia mí. ¿Qué? Ven a reírte de mí. El peso en mi pecho se aligeró un poco con la muerte de Axel, así que ya no me molesté en discutir. ¿Te gustaría ver a Silas una vez más?, le pregunté, y una luz radiante brilló en los ojos de Cora. Al verla caer en la trampa como esperaba, mantuve la compostura y la llevaron de inmediato a la mazmorra de las sombras. Le expliqué pacientemente los mecanismos del terreno que me pidió y luego despedí a todos los guardias. Retírense todos, mi hermana desea hablar en privado con el príncipe heredero. Hermana, tú también deberías irte, es inapropiado que te quedes mientras hablo con su alteza.
Cora recuperó su costumbre petulante de reclamar lo que creía mío. Sonreí por dentro, mantuve la compostura y me retiré obedientemente. Ustedes dos pónganse al día, regresaré más tarde. Saliendo de la mazmorra, ajusté el látigo disciplinario oculto en mi manga. Todavía no había saldado cuentas con Hawk. Cuando me vio acercar, sus ojos se oscurecieron con malicia. De vuelta en el reino del mar vacío, percibí cuán extraño era su vínculo fraternal, aunque nunca pensé que lo defendería. Me quedé en silencio y reuní mi energía espiritual, canalizándola a través del látigo, alzándolo para golpear a Hawk con toda mi fuerza. No se trataba de defender a Cora, sino de vengar mi vida pasada. Corté de un solo golpe a ambas piernas de Hawk, un ajuste de cuentas que compensaba la agonía de mis propias piernas rotas en cada intento fallido de huida. Me balanceé de nuevo y el látigo abrió de par en par su rostro engreído, saldando la cuenta de cada paliza que recibí por mi desafío. Levanté el brazo y descargué el látigo sobre su columna, compensando cada gramo de tortura que había soportado. Como él eligió caprichosamente ese método para extraer sangre, lo azoté una y otra vez sin piedad. No importaba cuánto suplicara, aullara o maldijera con rabia, tal como no me mostró compasión en la vida pasada, yo me mantuve impasible. Los azotes continuaron hasta que reveló su verdadera forma, un monstruo de 8 patas con pinzas gigantescas. ¿Cómo se siente el látigo disciplinario?, pregunté, y Hawk estaba demasiado dolorido para pronunciar una sola palabra. Solo cuando aquel engendro quedó reducido a una masa inerte cedí por fin y exhalé profundamente. Mi estatus ya tenía peso y... Habiendo masacrado Hawk primero a los míos, el poder y la justicia estaban de mi lado, ni siquiera su padre biológico, el jefe del clan del cangrejo, pudo hacer nada contra mí. Apenas se zanjó el asunto, llegó la noticia. Cora había escapado de la prisión con Silas. La ira del rey dragón sacudió los 4 mares y, con visible remordimiento, di un paso al frente para declararme culpable. Padre, todo esto es culpa mía. Confié demasiado en nuestro primo y mi hermano jurado aprovechó la oportunidad para huir. Tos, ¿cómo va a ser culpa tuya? Ese hijo mío sigue obstinado tras tanto encierro, ni una pizca de arrepentimiento, y eso me enfurece más allá de toda medida. Calma tu enojo, padre, iré a buscar a mi hermano jurado de inmediato, respondí, y con un gesto de la mano el rey me confió el asunto. Cuando llegué al pueblo de pescadores, encontré a Silas interrogando a los aldeanos en su frenética búsqueda de la muchacha pescadora, y el caos atrajo a sacerdotes dispuestos a cazar al supuesto demonio. No esperaban a un dragón real y estaban mal preparados. Vi a Silas lanzar sus garras al corazón del sacerdote Taís y, en el instante decisivo, desenvainé el sable celestial, le detuve el golpe y me medí con él en feroz combate. El sacerdote pidió refuerzos y, juntos, herimos gravemente a Silas y lo capturamos. Mi sable se movía como una extensión de mi voluntad y la mayoría de sus heridas llevaban mi marca, cada corte lo bastante profundo para rozar el hueso, aunque no era ni una fracción de lo que yo sufrí en mi otra vida. Sabía, sin embargo, que el éxito exige paciencia, así que me abstuve de seguir atacándolo y expliqué la situación al sacerdote. Declaré mi intención de llevar a Silas al palacio del dragón para ser juzgado, dejando caer con sutileza que el amor ciego del rey y su impotencia para disciplinar a su hijo habían llegado al límite, y que un caos mayor estallaría si esto continuaba, tal como esperaba. El anciano se mesó las manos con angustia y prometió elevar una queja ante la corte celestial. De vuelta en el mar del Este, el rey dragón recibió el edicto del cielo que condenaba sus crímenes y, mientras relataba todo con detalle, vi a Silas impenitente. Cora lloró amargamente diciendo que él la había engañado solo para conseguir carne de sirena y vivir eternamente con la pescadora, y yo, abrumada por la furia, tosí una bocanada de sangre. Silas fue sentenciado a la mazmorra más profunda, despojado del título de príncipe heredero y sin derecho a visitas. Tras estos hechos, la salud del rey se deterioró con rapidez y empezó a depender de mí como nunca. En el dominio de los espíritus de las almejas, años de cortes y sangrías empujaron a Cora más allá de su límite, pero ni mi padre, ya habituado a los excesos, ni mi madre, fascinada con su juventud milagrosamente recuperada, quisieron detenerse. Al fin, el rey dragón proclamó por todos los mares que me entregaba su trono, y de los 4 mares llegaron a rendir homenaje innumerables demonios con sus felicitaciones. Una grandeza que superó incluso mi coronación en la corte imperial de la vida anterior. Entonces Cora estalló gritando en la cámara. ¿Por qué debo seguir sufriendo tan miserablemente en esta nueva vida mientras ella brilla? Eres tú, todo es tu culpa. ¿Por qué la trajiste a este mundo después de mí? Perdió la razón, envenenó a nuestros padres, selló su magia y hundió la daga de vidas pasadas en ambos corazones. Mi padre la miró incrédulo mientras la plata se hundía en su pecho y su sangre se escapaba con el último aliento, incapaz de imaginar que su hija menor le atravesaría el corazón. Mi madre retrocedió horrorizada.
gritó mientras corría hacia la puerta y Cora la sujetó con violencia, clavándole la daga sin piedad como un demonio vengativo. Tallaste mi carne y bebiste mi sangre. No eres digno de ser llamado padre ni madre, merecéis esta muerte. Sus ojos quedaron abiertos en la muerte, incapaces de comprender por qué la niña adorada desde la infancia les quitaba la vida. Cuando llegué tras el aviso, hallé a mis padres con la mirada vidriosa y a Cora, empapada, blandiendo la daga contra mí. Con un solo movimiento de mi brazo la lancé contra la pared y la sangre le brotó de la boca. Se incorporó lentamente y me miró con intensidad inquietante. Tú también has vuelto hace tiempo, ¿verdad? Lo sabías desde el principio, lo hiciste a propósito. Me viste elegir la lágrima de sirena a aposta. Querías que sufriera. ¿Cuánta falta de alma puede caber en ti? No lo negué. Miré los cadáveres de nuestros padres y dije, en crueldad no soy rival para ti, mereces morir. Y cuando cargó de nuevo con la daga, esta vez no mostré piedad y un solo golpe de mi palma acabó con su vida. Pasaron décadas y mi reinado como señor del mar oriental se mantuvo inquebrantable. Por fin ordené abrir las puertas de la mazmorra, despedí a mis acompañantes y vi a Silas empalado en el pilar del dragón, demacrado y con el espíritu quebrado, sin rastro del noble arrogante que fue. Apenas alzó la cabeza al verme y la volvió a dejar caer como un zombi sin emociones, pero pronto probaría emociones en su forma más intensa. Con una leve sonrisa comencé a contarle mi historia. En la vida pasada me engañó tras hacerme tragar la perla de sirena. En esta vida planeé con meticulosidad, descubrí su romance con la pescadora y lo denuncié al rey. Luego borré los recuerdos de la muchacha y la envié lejos. Por último traje adrede a Cora para facilitar su fuga y después reunir a los demás y capturarlo, insinuando al segundo sacerdote que elevara el caso a la corte celestial. Así dejé al rey completamente decepcionado hasta despojarlo del título de gobernante del Mar del Este. Cada palabra la conté con detalle, y la mazmorra, silenciosa e imperturbable, fue el escenario perfecto para mi narración. Fuiste. Tú me traicionaste ante el rey, gruñó Silas con voz ronca, los ojos inyectados en sangre fijos en mí con una mirada asesina. Sarín, ojalá mueras de la peor manera. Guardias, gritó, llamad a los guardias de inmediato. Los ojos del monstruo de piedra brillaban de un intenso verde. El rey dragón del este había decretado que todo favor debía ser honrado, la muerte podía evitarse, pero el castigo era inevitable a menos que. El rostro de Cora se iluminó con un destello de esperanza mientras suplicaba con urgencia. A menos que alguien te ame de verdad y sea capaz de soportar mis preguntas, los dejaré ir a ambos. De lo contrario, esa persona cargará con su castigo y entrará en el laberinto de piedra. Si nadie puede salvarte, te arrojaré al laberinto. Si vives o mueres será tu propio destino. Al escuchar estas condiciones, el miedo de Cora se desvaneció y sus ojos se llenaron de una confianza desafiante. Miró tiernamente a Silas, su tono suave pero ansioso. Silas, Cora necesita tu ayuda. La expresión de Cora rebosaba de esperanza. Era, en realidad, como una invitación abierta para confesar, una obviedad absoluta. La expresión de Silas se oscureció cuando Cora pronunció su nombre. Cora creyó que así demostraba su devoción, pero se quedó paralizada al ver el evidente descontento de Silas, temiendo haberlo enojado. No lo quise decir con esa intención, murmuró con un dejo de queja. Entonces su mirada se dirigió a Hawk. Si no puedo obtener la máxima puntuación, Eri lo hará, gritó con una voz cargada de melodrama. El rostro de Hawk se ensombreció al oír los términos del monstruo de piedra, pero sintió un alivio momentáneo al escuchar a Cora nombrar a Silas. Una sensación de aprensión recorrió su corazón y la invocación de Cora hizo que su expresión cambiara a consternación. Al final, Hawk forzó una sonrisa extraña y cedió. Nada me complacería más que rescatar a Cora, pero viendo a hermano tan ansioso sería inapropiado competir por el honor. Al oírlo, Axel le lanzó a Hawk una mirada venenosa. Siempre estuviste luchando por todo antes. Ahora, de repente, juegas limpio. Rechazado de nuevo, Cora no pudo evitar hablar una vez más. No os preocupéis, Axel siempre ha sido magnánimo, no le importarán asuntos tan triviales. Axel asintió entusiasmado, como un polluelo picoteando. Ajá, ajá. Pero que la pequeña Cora no haya pensado en mí primero realmente me duele. Hasta que no resuelva esto, no puedo estar seguro de mis sentimientos. Hawk se abanicó con un abanico plegable, suspirando, mientras Axel lo miraba con ojos ardientes. Me robaste mis malditas líneas. ¿Qué se supone que debo decir ahora? Hawk le devolvió una mirada inocente, como si no fuera su culpa. Cora palideció ligeramente antes de girar su mirada esperanzada hacia Axel. Axel, hemos crecido juntos desde la infancia. Tus sentimientos por mí deben ser puros.
Ni siquiera una pregunta gratuita debería fallar. Axel palideció más, su rostro nublado por la vacilación. Mi devoción por Cora es tan clara como la luz del día, pero siempre te he visto como una hermana menor. Me temo que esto no cumple los criterios. Rechazada por tercera vez, Cora se puso visiblemente nerviosa. Se volvió hacia los otros pretendientes. Bueno, ninguno de ustedes me rescatará. En ese momento aceptaría cualquier ruta de escape, sin importar el costo. La multitud intercambió miradas inquietas hasta que un alma valiente dio un paso al frente. Lo haré. La cabeza del monstruo de piedra crujió al girar. Si ella se volviera horriblemente deforme, ¿aún la amarías de verdad? El rostro del guerrero se puso pálido como la muerte, pero apretó los dientes y se mantuvo firme. Oh, por supuesto que la amaría, mintió. Una luz roja brotó de los ojos del monstruo de piedra y, en el instante siguiente, el guerrero fue arrojado al laberinto. El monstruo entonces se volvió hacia Cora. Parece que nadie viene a rescatarte. Con eso, la criatura se preparó para arrojarla a la formación de piedra. Cora examinó a la multitud antes de declarar desesperada: me casaré con quien me salve. Aunque hablaba para todos, su mirada seguía dirigida a Silas. En su vida pasada, Silas realmente iba a convertirla en su consorte. Cora asumía que no dejaría que nadie más se le adelantara. Por eso hizo esa atrevida declaración, pero lo único que recibió fue un silencio asfixiante. No solo Silas permaneció impasible, ni Hawk ni Axel ni ninguno de los otros pretendientes dieron un paso al frente. No pude reprimir mi risa, aquel drama era sencillamente invaluable. El rostro de Cora ardió de humillación cuando el monstruo de piedra la arrojó sin piedad a la formación. Justo cuando el portal se cerró, Silas y Hawk saltaron tras ella, y Axel lo hizo en el último momento. Una leve sonrisa se dibujó en mi rostro al ver la escena. El laberinto de piedras encantadas estaba lleno de peligros e ilusiones. Ni siquiera Silas pudo liberarse fácilmente en tan poco tiempo. Yo, en cambio, tuve tiempo suficiente para apoderarme de la espada que legítimamente le pertenecía en nuestra vida pasada sin que nadie me molestara. Superé rápidamente los obstáculos y reclamé como mío el sable celestial. Cuando el reino místico se cerró, vi a Cora despeinada y maltratada, acurrucada felizmente contra el costado de Silas. Mi mirada recorrió la estancia y, para mi sorpresa, vi a Hawk y Axel parados juntos no muy lejos. Axel le lanzó a Hawk una mirada burlona: no importa cuánto lo intenten algunos, todo es en vano. Solo tendrán que ver cómo otros ganan el premio. Por una vez, Hawk no respondió. Su mirada era inescrutable pero cargada de significado. Ni siquiera te acercarás al golem de piedra. Está claro que tus sentimientos por esa mujer no son genuinos. Déjame adivinar, estás tras el liderazgo del clan del espíritu de la almeja. Dadas las circunstancias, ganarte el afecto de la segunda princesa no te dará lo que quieres. ¿Por qué no trabajar conmigo en su lugar? Ayúdame a tener éxito, y con el apoyo del clan del cangrejo apoderarse de esa insignificante tribu de almeja será un juego de niños. Tras mirarse a los ojos durante varias respiraciones, Axel habló despacio. ¿Qué necesitas que haga? Cambiaron a comunicación telepática, por lo que no pude captar los detalles, aunque adiviné su plan. Inesperadamente, la aparición temprana de Silas en esta vida también hizo que Hawk comprendiera que no podía retener a Cora mediante lazos emocionales. Entonces, tal como en la vida anterior, decidió conquistar a Axel. Por un instante vi a Silas separarse de Cora y marcharse solo. Ocultando mi presencia, lo seguí en silencio. Lo seguí mientras salíamos del Mar del Este, subíamos a tierra y, para mi asombro, terminamos en una ciudad humana. Una pregunta me martillaba. Nuestros clanes oceánicos habían habitado en las profundidades durante generaciones, manteniendo una tregua tácita con la humanidad. Desde la infancia, nuestros mayores nos advirtieron que nos mantuviéramos alejados de los humanos y que nunca pisáramos tierra. ¿Qué demonios hacía Silas a esas alturas? Mientras reflexionaba, lo vi realizar un juego de manos, transformando sus lujosas prendas en telas sencillas y burdas. Incluso sus cuernos de dragón desaparecieron, haciéndolo parecer completamente ordinario. Mis ojos se abrieron con asombro. ¿Qué estaría planeando?